Lealtad sobre mérito. Candidatos chavistas van seguros a la contienda electoral frente a una oposición dividida y en incógnita. Moneda de cambio en la geopolítica Trump-Bukele. Continúan los envíos de venezolanos a El Salvador, mientras los de Guantánamo ya están en el país. El Papa reaparece sin oxígeno. Fe intacta y mensaje de esperanza en Domingo de Ramos. Bienvenidos amigos de Impacto Venezuela, estas son las noticias de hoy, lunes 14 de abril. Soy Yasmín Velasco y estas las destacadas del día en nuestro noticiero matutino. Comenzamos. Las elecciones de gobernadores y diputados en Venezuela, previstas para el 25 de mayo, avanzan entre el entusiasmo, la opacidad y el desánimo, mientras el chavismo ya tiene definidos a sus aspirantes, priorizando la lealtad a la revolución. Según el analista Henderson Sequera, la oposición culminó el proceso, pero no se sabe quiénes finalmente se postularon. Estefanía García con el reporte. El reciente anuncio de las candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela para los comicios regionales revela, según el analista internacional Henderson Sequera, una apuesta del chavismo por la lealtad a la revolución como principal criterio de selección. Sequera cuestiona esta estrategia, argumentando que la administración de Nicolás Maduro deja de lado la meritocracia y preparación de los aspirantes a cargos legislativos. El chavismo juega básicamente a este juego de la silla, a rotar unos personajes de puesto a otro, y básicamente es porque no le interesa la meritocracia, no le interesa el talento, no le interesa la preparación académica que puedan tener personas dentro del país. Lo único que les interesa es la lealtad a la revolución y juzga. Maduro sabe que puede confiar solamente en algunas pocas personas que configuran la élite política del PSUV. A juicio del especialista, la lista de postulados de la administración de Maduro de cara a las elecciones del 25 de mayo lo que demuestra es que la línea política que tiene mayor fuerza en la actualidad es la del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Afirma que con esta jugada demuestra su control sobre el oficialismo. En anteriores oportunidades, la familia política que estaba liderando las riñas internas dentro del chavismo era la familia de los Rodríguez. En algún momento fue el sector de Tarek El Aissami asociado a PDVSA, asociado a los temas económicos, pero en este momento creo que el hombre fuerte del chavismo, luego el Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello ha demostrado su control sobre el chavismo y su control sobre el PSUV y su control sobre las instituciones del Estado, a nombrar a personas de su confianza, a personas cercanas a él en las candidaturas a las gobernaciones y en las listas del PSUV a la Asamblea Nacional. Durante el anuncio de la tolda roja, el número 2 del chavismo destacó que en la selección final, a partir de las postulaciones de las bases, se mezcla la experiencia, en alusión a los diputados que suman más de 2 décadas en el Parlamento, con la juventud del PSUV, además de caras nuevas provenientes de movimientos sociales, sector pescadores, artesanos y la comunidad LGBTIQ+. Hago un reconocimiento a estos compañeros, pero les insto de una vez. Nosotros vamos a una nueva etapa de la revolución bolivariana y quedará en manos de ustedes, compañeros diputados y diputadas que sean electos gracias al voto de nuestro pueblo, las transformaciones que haya que hacer en las leyes para hacer una realidad, una revolución bolivariana inspirada en el artículo 5 de nuestra Constitución. Entre los candidatos del partido oficialista encabeza la lista el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, seguido de otras caras conocidas como Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, Iris Valera, Jesús Faría, Ángel Marcano, el actual gobernador de Mérida, Jason Guzmán, María León, Luis Sotorroja, Noely Pucaterra y Armán Ezcarra. Estefanía García, Impacto Venezuela. Con tarjetas bloqueadas, políticos inhabilitados e incertidumbre sobre quiénes se pudieron postular por parte de la oposición, culminó el proceso de inscripciones de candidaturas a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Fernando Tineo nos cuenta. Dentro de la oposición que quiere participar en las elecciones regionales y parlamentarias hay un silencio que solo genera inquietud en sus seguidores. La otra oposición, que algunos llaman cooptados, sí se acercó hasta el Consejo Nacional Electoral e inscribió sus candidaturas. Este mal gobierno es derrotable. Este mal gobierno
es perfectamente reemplazable, como reemplazable es su mayoría que tienen aquí en la Asamblea Nacional, como reemplazable todos sus gobernadores, que la gestión es tan pésima como la de Nicolás Maduro. Máximo Sánchez, secretario general de Fuerza Vecinal, inscribió su candidatura ante el CNE a la gobernación del estado Miranda y la de otros compañeros de partido. En el día de hoy hemos consignado las postulaciones que hemos hecho a nivel de todo el país, diputados regionales, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, y hemos hecho un esfuerzo por postular más allá de lo que representamos como partido político. En nuestras planchas hemos postulado a jóvenes, a mujeres, amas de casa, obreros, empresarios, profesionales. Mientras tanto, los días viernes y sábado, miembros de Movimiento por Venezuela indicaron que no les permitieron inscribir con su tarjeta e inhabilitaron a algunos de sus partidarios, como Simón Calzadilla. Vamos a introducir mi número de cédula, siendo yo la persona autorizada por el Movimiento por Venezuela para postular. Queremos registrarnos para generar al usuario y nos da error. Aquí aparece la siguiente leyenda: esta persona no está autorizada por ninguna organización con fines políticos u organizaciones indígenas, no podrá registrarse como usuario. Diríjase al Consejo Nacional Electoral. Hicimos la denuncia pública, enviamos la comunicación por los correos de enlace de nuestra organización política con el Consejo Nacional Electoral, y a esta hora sigue el Movimiento por Venezuela impedido de postular candidatos. Habrá que esperar que esta semana, cuando los políticos de oposición salgan a la luz pública, escuchar a quienes pudieron postular para los diferentes cargos en disputa del próximo 25 de mayo. Desde Caracas, Fernando Tineo para Impacto Venezuela. Ahora seguimos con la pregunta del día. Considerando las dificultades que tuvo la oposición para presentar con seguridad sus candidatos, con tarjetas bloqueadas, políticos inhabilitados y una falta de unidad evidente, la estrategia del chavismo de priorizar la lealtad y el llamado de Maduro a una campaña alegre y colorida, las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo en Venezuela avanzan bajo un manto de incertidumbre. Entonces, ¿crees que los candidatos inscritos realmente reflejen la realidad del país y la intención del voto popular? Argumenta tu respuesta. Los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Vamos a revisar otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Presidente del CNE pide a los venezolanos participar el 25 de mayo. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que el cronograma electoral se encuentra en ejecución e instó a los venezolanos a votar en todos los comicios que se realizarán este año, con el fin de ratificar su compromiso con la democracia y la paz. Igualmente, Amoroso destacó que en las elecciones del próximo 25 de mayo se elegirán 569 cargos, 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores. Venezuela denuncia intenciones belicistas tras acuerdo en defensa de Guyana y Reino Unido. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Guyana de intenciones belicistas por acuerdo de defensa con Reino Unido, viéndolo como una amenaza con apoyo de quienes despojaron el Esequibo en 1899. La también ministra de Hidrocarburos alertó a la región de estos tambores belicistas en clara contravención a la Declaración CELAC de América Latina y el Caribe como zona de paz. Asimismo, Rodríguez afirmó que Venezuela será firme en la defensa de sus derechos legítimos, soberanía e integridad territorial.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya está en Estados Unidos, listo para reunirse con su homólogo Donald Trump, en medio de críticas por la detención y deportación de más de 200 migrantes recluidos en el Secot. La visita ocurre al mismo tiempo que disminuye la llegada de venezolanos y ciudadanos de otros países de Sudamérica a territorio norteamericano, mientras crecen las tensiones por el acuerdo migratorio entre ambos gobiernos. Génesis Pérez nos tiene los detalles. Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para reforzar lo que ambos gobiernos han llamado como una alianza histórica contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Pero la cumbre ocurre en un contexto espinoso. La reciente ola de deportaciones masivas desde Estados Unidos a El Salvador ha encendido alarmas internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Solo en marzo, más de 250 migrantes, en su mayoría venezolanos y salvadoreños, fueron expulsados, enviados directamente al Secot. Las acusaciones, presunta pertenencia a pandillas como MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal denuncian que muchos están incomunicados y sin debido proceso, configurando posibles desapariciones forzadas. Bukele, que aterrizó en la base aérea Andrews, busca reafirmar su cooperación con Trump, quien lo calificó como generoso por encarcelar a los deportados. Mientras tanto, desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, elevó el tono al acusar a Bukele de mantener campos de concentración en su territorio. Rodríguez afirmó que ya lograron repatriar a los venezolanos que estaban detenidos en Guantánamo. Ya salieron diciendo, la criminal esa, la bárbara esa, salió diciendo que es muy bueno que lleven venezolanas y venezolanos a un campo de concentración en El Salvador. Nosotros decimos, ya hemos logrado traernos a todos los venezolanos secuestrados en Guantánamo y no descansaremos hasta que todos los venezolanos secuestrados en un campo de concentración del criminal Bukele regresen al abrazo de sus madres, al abrazo de sus padres, al abrazo de sus abuelas, de sus hijos y de sus hijas. No vamos a descansar. Lo que se perfila como una foto de unidad entre dos aliados estratégicos también deja entrever un trasfondo complejo: la externalización del control migratorio, la criminalización sin pruebas y el uso de cárceles de alta seguridad como herramienta geopolítica. En nombre de la seguridad regional, Estados Unidos y El Salvador están entrando en una nueva etapa de cooperación, pero a un altísimo costo humanitario. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El Papa Francisco, convaleciente tras una grave neumonía bilateral, apareció este domingo por sorpresa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde saludó a los fieles y religiosos durante la misa del Domingo de Ramos. El Papa Francisco, convaleciente tras una grave neumonía bilateral, apareció el domingo por sorpresa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde saludó a los fieles y religiosos. El pontífice argentino de 88 años apareció sentado en su silla de ruedas con un aspecto bastante saludable, sin cánulas nasales para el oxígeno. Durante su breve aparición, dio la vuelta a la plaza y estrechó las manos de los fieles. También repartió dulces a los niños antes de desear desde el altar situado frente a la Basílica de San Pedro un feliz Domingo de Ramos. Feliz Domingo de Ramos. Feliz Semana Santa. El Papa ha realizado una serie de apariciones sorpresa en los últimos días, sin que estos actos figuren en su programa oficial. En su oración dominical del Ángelus, transmitida el domingo por el Vaticano, el Papa agradeció a los fieles por sus oraciones y pidió la paz en el mundo, con un pensamiento especial para las víctimas del derrumbe de una discoteca en Santo Domingo. El pontífice no había celebrado esta oración desde el pasado 9 de febrero debido a sus problemas de salud y a su hospitalización. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto.